Mi nombre es Antonio Mena Zambrano, estudiante de Ciencias Políticas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema análisis constitucional de la reforma que aprueba la pena de muerte química para delitos sexuales contra menores de edad. A raíz de la reforma constitucional política que aprueba la llamada pena de muerte, consistente en la inhabilitación corporal permanente del miembro sexual mediante el procedimiento médico obligatorio para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad. La oposición sostiene que la norma viola el bloque de la constitucionalidad, la dignidad humana, la integridad personal y la prohibición de tratos crueles o degradantes a quienes defienden la argumentación que debe prevalecer el interés superior de los menores. A continuación examinaremos este caso desde 4 ejes: distinción institucional, modelos de control constitucional, análisis procedimental de la reforma y finalmente las conclusiones y alternativas. Desde la distinción institucional debemos separar 3 planos. Primero, el poder de reforma constitucional. El Congreso como constituyente derivado tiene competencias para modificar la Constitución, pero no de forma limitada. Segundo, el bloque de constitucionalidad, integrado por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Plano Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que prohíben expresamente la tortura, las penas crueles y degradables y las penas corporales. Tercero, la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución. Aquí el conflicto es evidente. Una reforma aprobada por el Congreso choca frontalmente contra las normas que la propia Constitución incorpora como límites materiales. Modelos y tipos de control constitucional. En cuanto a los modelos del control constitucional, Colombia adopta un modelo mixto concentrado a través de la Corte Constitucional. La Corte ha señalado que puede ejercer control material cuando se sustituye en eje esencial de la Constitución la llamada doctrina de la sustitución constitucional. Esto significa que no basta con que la reforma se apruebe por el procedimiento correcto. Si su contenido reemplaza un pilar fundamental del ordenamiento, es constitucional. En este caso, la pena de muerte química podría implicar la sustitución del principio de la dignidad humana. Esto lo encontramos en el artículo 1 de la Constitución y el derecho a la integridad personal, artículo 12 de la Constitución. Ambos intocables incluso para el Congreso en funciones de reforma. La Corte podría declarar inexequible la reforma por vicios de fondo materiales más allá del procedimiento. Análisis procedimental de la forma. Una reforma constitucional en Colombia requiere, primero, presentación del proyecto; segundo, aprobación en 2 vueltas por el Congreso con mayoría calificadas; tercero, control automático de la Corte Constitucional. Hasta ahí. Si el procedimiento se siguió correctamente, la reforma sería validada en el plano formal. Sin embargo, aquí surge una pregunta clave:
¿Puede una reforma constitucional introducir una pena corporal cuando la Constitución vigente en su artículo 12 prohíbe toda pena cruel o degradable? La propuesta la da la cláusula de intangibilidad o límites materiales implícitos. Hay contenidos que ni siquiera el poder de forma puede tocar, so pena de convertirse en un poder constituyente originario y legítimo. La reforma superó el trámite legislativo, pero frente a un obstáculo invaluable en el control material posterior. Estado de excepción. Aunque el caso no se origina en un estado de excepción, es pertinente mencionarlos porque en esos escenarios el Ejecutivo puede legislar mediante decreto legislativo para conjurar crisis. Sin embargo, incluso en estados de guerra exterior, conmoción interior o emergencia económica, los derechos intangibles como la prohibición de la tortura y tratos crueles no pueden suspenderse. Artículo 214 de la Constitución. Esto refuerza la idea de que si ni siquiera en una crisis extrema se permite tocar estos derechos, mucho menos se puede hacerlo una reforma constitucional ordinaria. El bloque de constitucionalidad opera como un piso mínimo inderogable en todas las circunstancias. Bueno, como ya con conclusión y alternativas de solución, tenemos primera conclusión. La reforma, aunque persigue un fin legítimo, protege a los menores, utiliza un medio desproporcionado que vulnera el núcleo intangible de la Constitución. Segunda, la Corte Constitucional, mediante la doctrina de la sustitución, debería declarar la inexigibilidad de la reforma. Tercero, el Estado tiene herramientas alternativas para perseguir estos delitos. Aumento de penas privativas de la libertad sin llegar a penas corporales. Fortalecimiento de la investigación criminal, programadas de prevención y educación. Bueno, ya como alternativa de solución sería proponer una política criminal integral que combine penas severas pero constitucionalmente válidas con medidas de protección efectivas para la niñez. Invitamos a la reflexión. La verdadera fortaleza del Estado de Derecho se mide en su capacidad de castigar sin degradarse a sí mismo. Bueno, gracias por atender a este análisis. Los invitamos a que revisen la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la sustitución constitucional, sentencia C-816 de 2004 y C-288 de 2012, y el bloque de constitucionalidad. Recordemos, un derecho penal más severo no siempre es el más justo. La Constitución es la casa de todos y sus cimientos no pueden removerse ni con las mejores intenciones. Muchas gracias.